Buenos días a todos. Yo también tengo que ser breve y además tengo la ventaja de que, hablando en tercer lugar, pues la verdad es que mis dos colegas anteriores ya han dicho gran parte de lo que yo quería comentar. Análisis que, por otra parte, pues está en plena concordancia con lo que yo creo y con lo que estamos haciendo desde Sodercan. En todo caso, yo les voy a hablar básicamente de lo mismo, pero un poco desde la perspectiva más de casa, desde la perspectiva de Cantabria. Y en ese sentido, pues voy a comentar brevemente cuál es la situación del comercio exterior en Cantabria, que realmente no difiere mucho del análisis que ha hecho mi colega de ICEX en lo que a escala nacional se refiere. Hablaremos brevemente de cuál es el perfil de la empresa exportadora de Cantabria. Y una vez que tengamos claro cuál es la situación de la que partimos, pues les contaré también brevemente cuál es el apoyo, qué medidas tomamos desde Sodercan pues para intentar solucionar o paliar pues las deficiencias que veremos ahora. En ese sentido, y rápidamente, pues ahí ven, en primer lugar, cuáles son las principales magnitudes del comercio exterior en Cantabria. Esto está referido, son datos del primer, no semestre, de enero a julio de este año. Por consiguiente, pues ese número redondo es el primer semestre, y ahí ven exportaciones, importaciones y el saldo. Como verán, en la columna de la derecha, la variación es negativa en los tres casos. Esto, pues ha creado cierta alarma, y de hecho, pues la mayoría de ustedes probablemente habrán leído los artículos de prensa que han salido últimamente, porque, pues parecía extraño, como mínimo, pues que ahora que el sector exterior, como han dicho mis colegas, efectivamente es lo que está manteniendo la economía de España en su conjunto y el sector exterior es claramente competitivo a nivel nacional, parecía raro que en el caso de Cantabria pues el sector exterior no solo no crece, sino que decrece. Bueno, esto tiene una explicación muy sencilla. Realmente los datos son los que son, pero lo que ocurre es que en Cantabria, como todos ustedes conocen, es una región pequeña, el número de empresas que tenemos es reducido y en el caso concreto del sector exterior, la exportación está muy concentrada en un número muy reducido de empresas grandes que influyen tremendamente en los resultados estadísticos del comercio exterior. Es decir, la estadística del comercio exterior de Cantabria está muy ligada, casi diría, al programa de entregas de 2 o 3 grandes empresas de la región. De tal manera que en el trimestre que esas 2 o 3 grandes empresas entregan producto o despachan producto, pues la estadística del comercio exterior de Cantabria se dispara. Todos nos ponemos muy contentos del gran crecimiento que ha habido y cuando eso no ocurre, pues la estadística baja. Realmente, pues no hay que alegrarse excesivamente cuando sube, pero tampoco hay que entristecerse gravemente por estos datos que, como digo, pues simplemente reflejan pues lo que les acabo de contar. Es decir, la exportación realmente no ha caído a nivel global y simplemente coincide pues con lo que les he comentado. Probablemente en el resto del año pues ese programa de entregas, valga la expresión, se recupere y los datos estadísticos también. Pero el problema que tenemos en Cantabria, pues la verdad es que es otro. Esta diapositiva no tiene, simplemente es para que conozcan ustedes cuál es la distribución sectorial de la exportación, sigue referida al periodo de enero a julio de 2013 y simplemente para que vean en exportación y en importación pues cuál es la situación de Cantabria. El sector que más importancia tiene o que más peso específico tiene es el de semimanufacturas, cosa lógica teniendo en cuenta que aquí se incluye pues, toda la industria de transformaciones metálicas, metales no férricos, transformación de madera, textil, etcétera, etcétera, que es lo que incluye gran parte del sector del tejido industrial de la región. Bienes de equipo, como ven, en exportaciones es un 27,6% en el periodo en curso, pero es decir, tiene un peso específico muy importante y realmente en este epígrafe pues casi podríamos hablar de una única empresa. Entonces, esa empresa incide enormemente en los resultados estadísticos que antes les comentaba. El sector de alimentación pues es en tercer lugar el más representativo de la exportación española y es importante destacar el sector del automóvil que solamente y por sí mismo pues representa un 6,3% de la exportación en este periodo, pero que representa pues un 20% incluso más del sector industrial de Cantabria. La distribución geográfica, pues como también comentaban mis predecesores, pues en el caso de Cantabria la concentración es todavía mayor. Como ven ustedes, en la Unión Europea se concentra más del 70% de la exportación de las empresas de Cantabria y al resto de Europa el 5,5%. Es decir, en el continente europeo estamos hablando de más del 75% del destino de las exportaciones de Cantabria, lo cual representa, como digo, pues una concentración altísima. Y además, pues a día de hoy ya prácticamente ni siquiera se considera que vender en la Unión Europea es exportar, con lo cual pues ahí tenemos un déficit importante. La diferencia con el resto de continentes o de regiones del mundo, pues ya la tienen ustedes ahí. En tercer lugar estaría África, Marruecos y Argelia son los destinos preferentes, América, con el destino preferente Estados Unidos, Asia, y el destino preferente es China. En este caso, pues ocurre un poco lo que ocurre con la estadística. China, en principio, no es el mercado natural para el sector y para el tejido industrial de las empresas de Cantabria, pero sí hay una gran empresa
que tiene bastante negocio en China. Pues esa empresa, pues una vez más, cuando entrega material en China, pues efectivamente la estadística, la global sube y la del mercado concreto de China, pues también. Y por último, pues una breve referencia a cuál es el perfil de la empresa exportadora de Cantabria. También el perfil coincide, lógicamente, con el que comentaban antes a nivel nacional y con el análisis que hacían de la situación a nivel nacional, pero en el caso de Cantabria, pues quizás sea todavía pues un poco más particular, digamos. El número de empresas exportadoras que ha habido en Cantabria en el año 2012, pues ahí lo tienen ustedes, son 1.082, lo que representa un incremento del 16%. Antes se comentaba que el número de empresas exportadoras de Cantabria ha subido y efectivamente así es. Esto representa, la exportación de estas empresas representan aproximadamente el 20% del PIB regional y el problema viene en la tercera línea. El número de empresas exportadoras regulares, que como también han comentado, se refiere a aquellas que han exportado de forma continua durante los últimos 4 años, está en 282 y además no ha supuesto incremento ninguno con respecto al mismo periodo, es decir, con respecto al año anterior, que sería 2011. Pero si nos vamos más atrás de 2011, la verdad es que pues, siempre estamos entre 260 y 280. Es decir, hay muy pocas empresas que exporten con regularidad. De todas esas 1.082 que exportan, pues como ven ustedes, las que han exportado más de 50.000 euros son 381. Y ha representado un incremento del 3,8%, pero 381 empresas que exporten más de 50.000 euros, pues coincidirán conmigo en que es poco. Pero si nos vamos a las regulares, que exportan más de 50.000 euros, la cifra se va a 188 y además ha decrecido con respecto a 2011. La verdad es que la reducción es mínima, pero bueno, ha decrecido. Y el gran problema añadido es, como ven en la última fila, pues que el número de empresas de las 1.082, las empresas que han exportado menos de 5.000 euros, son el 39%. Es decir, casi la mitad exportan menos de 5.000 euros, que es francamente poco. Con lo cual, ¿cuál es la situación que tenemos en Cantabria? Bueno, pues no difiere mucho de la situación nacional, pero la conclusión es clara. Tenemos pocas empresas que exportan, tenemos muy pocas empresas que exportan con regularidad, el volumen de negocio de las empresas que exportan es muy pequeño y además hay una altísima concentración en el mercado europeo. Bueno, pues para paliar todo esto, pues hay un montón de organismos que intentamos ayudarles ayudar a las empresas y ayudar a que esta situación cambie. Hay muchos organismos, hay organismos a nivel internacional, hay organismos a escala nacional, como ya nos han comentado, y luego pues a nivel regional pues hacemos lo que podemos. Y en ese sentido, pues les comento brevemente pues cuáles son las líneas de apoyo que desde Sodercan tenemos para ayudar a las empresas en esta aventura exterior. Todo lo que hacemos nosotros intentamos que sea en colaboración, de hecho así es, en colaboración, como no, con ICEX, en colaboración con la Cámara de Comercio de Cantabria y también con la COA y CEPIME de Cantabria. La cuestión, por tanto, ya visto cuál es la situación, pues hay que conseguir meter más empresas en el sector exterior, hay que conseguir que las empresas exporten más y hay que conseguir que haya más empresas que exporten con regularidad. Además, como digo y como decían, pues hay que intentar diversificar mercados e ir a otros sitios donde las posibilidades de negocio probablemente son ahora mayores. Pero esto efectivamente no es un proceso fácil y desde luego no es un proceso inmediato. La internacionalización es una cuestión de estrategia y como tal pues es una cuestión de medio y largo plazo. Lamentablemente ahora con la situación de crisis que estamos padeciendo y que hemos padecido todavía de forma más grave en estos últimos 2 años, ha habido muchas empresas que nunca se habían planteado salir al exterior ni ir a mercados exteriores y han intentado hacerlo como solución casi a los problemas de tesorería del trimestre siguiente. Y esto la verdad es que no funciona así. Es absolutamente imposible. Para salir al exterior, como también han dicho mis colegas, pues hay que tener claras un montón de cosas. La primera, en cualquier caso, hay que tener un producto y un servicio competitivo, ya lo han comentado, hay que tener una estrategia clara, hay que tener un plan de internacionalización claro para saber dónde, cómo, cuándo y con quién tengo que ir al exterior y luego, efectivamente, hay que tener recursos para poder poner ese plan en funcionamiento, recursos humanos, recursos financieros, capacidades, tecnología, etcétera, etcétera. Y esto, pues efectivamente, no es una cuestión que se haga de hoy para mañana. Pero bueno, en cualquier caso, y con esas cuestiones en mente, pues nosotros lo que tenemos es un plan de apoyo a la internacionalización que, una vez más, pues está muy alineado con lo que comentaba mi colega de ICEX en su exposición, pero pues adaptado de alguna forma a la escala regional. Y en ese sentido, pues tenemos programas y actuaciones para sensibilización y capacitación con intención de meter más empresas en el sector exterior, en la internacionalización. Tenemos programas de iniciación a la exportación que están diseñados para ayudar a aquellas empresas que empiezan a exportar y que necesitan más asesoramiento y más apoyo, tanto de asesoramiento y formación e información como financiero.
Tenemos programas de consolidación de mercados exteriores, programas para apoyar la implantación de empresas en el exterior y, además, proyectos y redes de cooperación europea. Y muy brevemente, dentro de cada uno de ellos, pues estas son el tipo de actuaciones que tenemos. En el caso de sensibilización y capacitación, como digo, el objetivo es meter más empresas en el sector exterior y, además, ayudar a que esas empresas pues, estén en mejores condiciones para abordar la salida al exterior. Y ahí hablamos de seminarios, foros y talleres de formación, hablamos de jornadas sobre mercados exteriores, servicio de resolución de consultas, alertas de cooperación comercial y tecnológica, y las becas ICEX para oficinas comerciales en el exterior, que es una medida que vale tanto para formar a la gente que posteriormente se pueda incorporar en empresas, bueno, pues teóricamente en el Departamento de Exterior de las empresas de Cantabria. En el caso de la iniciación a la exportación, pues aquí, como digo, es ayudar a las empresas que dan sus primeros pasos en la salida del exterior. Ahí tenemos diagnósticos de capacidad exportadora, porque, como dije y como también se ha dicho antes, pues no todas las empresas están capacitadas para salir al exterior. Hay que conocer si realmente se cumplen las condiciones mínimas y si no se cumplen, pues intentaremos entre todos pues, conseguir que se cumplan. Hay que diseñar planes de internacionalización claros, como dije. Tenemos el programa ICEX Next, que ya se ha contado aquí, en colaboración obviamente con ICEX. Tenemos un complemento que desde Sodercan damos a ese programa, complemento tanto en asistencia técnica como sobre todo en complemento financiero. Y tenemos el programa de GTPs, gestores de exportación a tiempo parcial, que lo que hace es permitir que las empresas que no tienen un departamento de exportación, empresas pequeñas, pues puedan disponer de una persona pues, con conocimientos mínimos sobre la materia y que a tiempo parcial y sin que tengan que integrarse en la estructura de la empresa, a un coste muy, muy competitivo, pues pueda hacerles esa labor o sus primeros pasos de salida al exterior. En el caso de la consolidación de mercados exteriores, pues aquí tenemos un programa de ayudas que se llama Impulsa Internacional, probablemente la mayoría de ustedes lo conocerán, y bueno, pues en este programa se proporciona igualmente asistencia técnica y apoyo financiero pues para un montón de actividades, desde participación en ferias exteriores hasta contratación de técnicos en comercio exterior, programas de certificaciones, homologaciones, en fin, etcétera, etcétera. Hay varias líneas de ayuda que están disponibles en cualquier caso a través de la web de Sodercan y en todo caso pues a su disposición para cualquiera que nos quiera llamar para interesarse. Tenemos programas de cooperación para la internacionalización, también algo se ha comentado aquí, y esto pues es una medida interesante para aquellas empresas que no tienen la dimensión suficiente para salir al exterior de forma individual, pero que quizá en cooperación pues sí puedan acceder a determinadas oportunidades. Programas de misiones comerciales, programas de apoyo para participar en licitaciones internacionales, los organismos multilaterales que antes comentaban, y tenemos una red exterior que, bueno, pues que está integrada por personal, que está alineada con las becas ICEX de oficinas comerciales que les comentaba antes, y que son personas que tenemos nosotros destacadas en determinadas oficinas comerciales pues para prestar apoyo a todas las operaciones que hacen las empresas de Cantabria en esos mercados. Los que tenemos en 2013 los ven ustedes ahí y para 2014 pues tenemos ya concedida plaza en todas estas ciudades. Esto se hace en colaboración con ICEX y con la Secretaría de Estado de Comercio. En el caso de las implantaciones en el exterior, pues tenemos básicamente dos líneas, una que la proporcionamos nosotros desde aquí y orientada a las implantaciones comerciales en el exterior, y otra que lo hacemos a través de un convenio de colaboración con Cofides para los proyectos de implantación productiva. En función de cuál sea uno u otro, pues nos dirigimos a una u otra de las medidas. Y por último, ya con esto termino, pues tenemos una línea de proyectos de cooperación europea que también pues trabajamos con ella a través de dos perspectivas. Por un lado, somos nosotros, Sodercan, los que participamos en proyectos de cooperación europea, de forma que podemos captar fondos de la Comisión Europea para poder desarrollar aquí proyectos de cooperación y desarrollo económico y de apoyo a empresas, y por otro lado, pues prestamos asistencia técnica y asesoramiento a las empresas de Cantabria que directamente quieren participar en proyectos de cooperación europea, fundamentalmente en desarrollo tecnológico a través del programa Marco, del 7º programa Marco actual, y del próximo que se llama Horizonte 2020, como todos ustedes sabrán seguramente. Y por último, gestionamos la Enterprise Europe Network, que es una red de cooperación europea en la que estamos nosotros, en representación de Cantabria, junto con la Cámara de Comercio, y que, bueno, pues básicamente es una red en la que, a través de la que gestionamos oportunidades de cooperación y negocio, tanto comercial como tecnológico. Y con todo esto, pues termino y simplemente, bueno, pues decirles que estamos a su entera disposición para ayudarles en cualquier iniciativa, proyecto o interés que tengan dentro del sector de internacionalización. Nuestros clientes son las empresas, son ustedes y con mucho gusto pues les atenderemos en nuestras oficinas. Muchas gracias.